Puedes tener 30, 50 o incluso 70 años y aún sentir ese agujero invisible que pesa dentro de ti, como una sombra que nunca logras comprender del todo. Lo percibes cuando las relaciones te cuestan, cuando buscas incansablemente la aprobación de otros, cuando experimentas esa soledad extraña que no sabes de dónde proviene. Es un vacío silencioso, pero ferozmente presente, como la añoranza por algo que jamás tuviste. Quizá tu padre nunca estuvo, o tal vez estuvo físicamente bajo el mismo techo, pero siempre ausente en esencia. Estaba ahí, pero nunca te ofreció un abrazo que hablara sin palabras, una mirada que dijera, estoy aquí para ti, una frase que aliviara, te veo, hijo mío. El dolor en estos casos no surge de lo que se dijo o se hizo, sino de lo que nunca se dijo, de ese abismo de indiferencia y silencio. Las marcas que deja esa ausencia son profundas. De niño no las comprendes, pero como adulto pasas años tratando de descifrarlas, sin encontrar respuestas. Freud lo expresó magistralmente. Lo que no se lleva a la conciencia regresa como destino. Lo que sentiste de pequeño pero no entendiste, se convierte en patrón repetido una y otra vez. Repites la búsqueda insaciable de atención, te apegas a quienes te ignoran, te esfuerzas por lograr reconocimiento de quienes nunca podrán dártelo. No porque no sepas amar, sino porque tu alma sigue intentando inconscientemente recibir amor de quien no supo o no pudo amarte. Freud lo definió como trauma psíquico primario, la herida primordial que se crea cuando quien debía protegerte simplemente no te vio. Lo más desconcertante es que ese dolor es invisible para el mundo exterior. Nadie vio a tu padre emocionalmente retirarse, nadie escuchó ese eco ensordecedor de su silencio dentro de ti, pero tú lo sabes, tu cuerpo lo recuerda, tu esencia jamás lo ha olvidado. Te adaptaste a pasar desapercibido, a convertirte en la versión que otros querían, solo para obtener pequeñas migajas de afecto. Incluso hoy, siendo adulto, tal vez te sigues preguntando, ¿por qué todavía duele? Porque esa herida jamás fue reconocida. Porque ese niño o niña interior sigue esperando a que su padre regrese, a que le diga finalmente, estoy orgulloso de ti. Este viaje no pretende culpar al pasado, sino mirarlo de frente para que no se repita. El vacío de un padre no se disuelve por sí solo, pero puede ser comprendido, y lo que se comprende comienza a transformarse. Para Freud, el padre no era únicamente una figura biológica, era el símbolo del orden, el que impone límites saludables, el que separa al niño de la fusión emocional con la madre, el mediador entre deseo y realidad. Sin esta referencia clara, el niño se pierde. Pierde su primer espejo, no sabe qué significa ser hombre, ni cómo establecer vínculos seguros. La niña, sin esa figura amorosa y firme, vive sin la certeza de qué esperar de los hombres. Eso condiciona sus relaciones futuras, su seguridad emocional e incluso su sexualidad. Según Freud, esta carencia da lugar a una neurosis infantil, una mezcla caótica de afecto y miedo, cariño y culpa, deseo y rechazo. Estos sentimientos quedan grabados en el inconsciente, moldeando tu manera de amar, confiar y relacionarte en la adultez. La ausencia de tu padre deja un orfanato emocional, aunque tu madre haya estado presente. Cuando faltan los límites claros, pueden surgir comportamientos extremos, búsqueda compulsiva de aprobación, rebeldía encubierta o necesidad obsesiva de complacer para evitar el rechazo. Y lo más doloroso es que esta búsqueda no se calma. Buscas en amigos, parejas, mentores e incluso en tus propios hijos lo que nunca obtuviste, pero ese vacío nunca se llena, porque no falta alguien real,
sino una representación interna que nunca se formó. Hasta que no logras reconocer esa carencia psíquica, revives el mismo guión, esperando que alguien venga a llenar ese espacio que quedó vacío desde tu niñez. Freud nos enseñó que cuando miramos de frente ese vacío con plena conciencia, dejamos de esperar que se resuelva afuera y comenzamos a construir desde adentro aquello que jamás se nos dio. Primera parte y continuación del reescritura en formato monólogo emocional y adaptado para locución, sin marcas de tiempo ni elementos técnicos, siguiendo el estilo solicitado. Puedes tener 30, 50 o incluso 70 años y aún sentir ese agujero invisible que pesa dentro de ti, como una sombra que nunca logras comprender del todo. Lo percibes cuando las relaciones te cuestan, cuando buscas incansablemente la aprobación de otros, cuando experimentas esa soledad extraña que no sabes de dónde proviene. Es un vacío silencioso, pero ferozmente presente, como la añoranza por algo que jamás tuviste. Quizá tu padre nunca estuvo, o tal vez estuvo físicamente bajo el mismo techo, pero siempre ausente en esencia. Estaba ahí, pero nunca te ofreció un abrazo que hablara sin palabras, una mirada que dijera, estoy aquí para ti, una frase que aliviara, te veo, hijo mío. El dolor en estos casos no surge de lo que se dijo o se hizo, sino de lo que nunca se dijo, de ese abismo de indiferencia y silencio. Las marcas que deja esa ausencia son profundas. De niño no las comprendes, pero como adulto pasas años tratando de descifrarlas sin encontrar respuestas. Freud lo expresó magistralmente: lo que no se lleva a la conciencia regresa como destino. Lo que sentiste de pequeño pero no entendiste se convierte en patrón repetido una y otra vez. Repites la búsqueda insaciable de atención, te apegas a quienes te ignoran, te esfuerzas por lograr reconocimiento de quienes nunca podrán dártelo, no porque no sepas amar, sino porque tu alma sigue intentando inconscientemente recibir amor de quien no supo o no pudo amarte. Freud lo definió como trauma psíquico primario, la herida primordial que se crea cuando quien debía protegerte simplemente no te vio. Lo más desconcertante es que ese dolor es invisible para el mundo exterior. Nadie vio a tu padre emocionalmente retirarse. Nadie escuchó ese eco ensordecedor de su silencio dentro de ti. Pero tú lo sabes. Tu cuerpo lo recuerda. Tu esencia jamás lo ha olvidado. Te adaptaste a pasar desapercibido, a convertirte en la versión que otros querían solo para obtener pequeñas migajas de afecto. Incluso hoy, siendo adulto, tal vez te sigues preguntando, ¿por qué todavía duele? Porque esa herida jamás fue reconocida, porque ese niño o niña interior sigue esperando a que su padre regrese, a que le diga finalmente, estoy orgulloso de ti. Este viaje no pretende culpar al pasado, sino mirarlo de frente para que no se repita. El vacío de un padre no se disuelve por sí solo, pero puede ser comprendido, y lo que se comprende comienza a transformarse. Para Freud, el padre no era únicamente una figura biológica, era el símbolo del orden, el que impone límites saludables, el que separa al niño de la fusión emocional con la madre, el mediador entre deseo y realidad. Sin esta referencia clara, el niño se pierde. Pierde su primer espejo, no sabe qué significa ser hombre, ni cómo establecer vínculos seguros. La niña, sin esa figura amorosa y firme, vive sin la certeza de qué esperar de los hombres. Eso condiciona sus relaciones futuras, su seguridad emocional e incluso su sexualidad. Según Freud, esta carencia da lugar a una neurosis infantil, una mezcla caótica de afecto y miedo, cariño y culpa, deseo y rechazo. Estos sentimientos quedan grabados en el inconsciente,
moldeando tu manera de amar, confiar y relacionarte en la adultez. La ausencia de tu padre deja un orfanato emocional, aunque tu madre haya estado presente. Cuando faltan los límites claros, pueden surgir comportamientos extremos, búsqueda compulsiva de aprobación, rebeldía encubierta o necesidad obsesiva de complacer para evitar el rechazo. Y lo más doloroso es que esta búsqueda no se calma. Buscas en amigos, parejas, mentores e incluso en tus propios hijos lo que nunca obtuviste. Pero ese vacío nunca se llena, porque no falta alguien real, sino una representación interna que nunca se formó. Hasta que no logras reconocer esa carencia psíquica, revives el mismo guión, esperando que alguien venga a llenar ese espacio que quedó vacío desde tu niñez. Freud nos enseñó que cuando miramos de frente ese vacío con plena conciencia, dejamos de esperar que se resuelva afuera y comenzamos a construir desde adentro aquello que jamás se nos dio. Y es ahí cuando comienza la verdadera transformación. Dejas de buscar afuera las respuestas y empiezas a escucharte, a entender que el amor y la validación más importantes son los que puedes ofrecerte a ti mismo. Rompes el ciclo de repetición inconsciente, esa tendencia a recrear el mismo dolor esperando un resultado distinto. Empiezas a elegir relaciones donde el respeto y la reciprocidad sustituyen la carencia y la dependencia. Es un camino lento y desafiante, pero profundamente liberador. Reconoces que no necesitas ser perfecto para merecer amor. Abrazas tus imperfecciones, validas tu existencia y descubres que puedes ser el padre que nunca tuviste, una figura interna que te protege, te guía y te recuerda cada día que eres digno de amor simplemente por ser quien eres. La herida de la ausencia se convierte entonces en la puerta de acceso a tu mayor fortaleza, la capacidad de amarte, de cuidarte, de elegir tu propio camino. Y desde ese lugar de plenitud interior, todo lo demás comienza a alinearse de forma más natural. Ya no esperas ser visto, te ves. Ya no esperas ser aprobado, te apruebas. Y en ese momento, la libertad que tanto anhelaste finalmente se convierte en tu realidad.